Gracias, señor presidente, por permitirme esta oportunidad magnífica de dirigirme de nuevo a esta magna asamblea del derecho procesal colombiano. Lo primero, un saludo especial a nuestro presidente, el doctor Jairo Parra Quijano, y por supuesto a los buenos amigos extranjeros que hoy nos visitan. Siempre bienvenidos su presencia y sus luces. El tema que me han pedido que hable en estos 30 minutos tiene que ver con definir unos aspectos puntuales del trámite del proceso ejecutivo, como está regulado en el Código General del Proceso, que aún no empieza a regir del todo entre nosotros. Sin embargo, yo he dividido la presentación en dos escenarios. El primero me parece importante, sin robarle, por supuesto, escenario al doctor Juan José Rodríguez, que es el que va a hablar del tema de las garantías mobiliarias, que hay que hacer, al hablar del proceso ejecutivo, necesaria referencia a algunos aspectos de la ejecución de esas garantías mobiliarias. Y luego sí haremos una referencia a los aspectos del Código General del Proceso en lo que tiene que ver con el proceso ejecutivo. Por supuesto, como se trata de una disertación en la que simplemente vamos a examinar aquellos puntos neurálgicos o aquellos aspectos puntuales que en nuestro sentir son la médula del proceso ejecutivo, pues se quedarán por fuera muchas otras instituciones o comentarios. Y entonces empiezo por ocuparme del tema de las generalidades sobre la ejecución de garantías mobiliarias. Como ustedes lo saben, la Ley 1676 de 2013 expidió este estatuto que empezó a regir en febrero de este año, fue expedido en agosto del año pasado, empezó a regir ahora en febrero de este año, y aquí hay una verdadera revolución, y hay que decirlo, no siempre todas las revoluciones son buenas. Este estatuto de las garantías mobiliarias no es un buen estatuto para el país, y en materia del proceso ejecutivo yo advierto que allí hay unas fisuras importantes que atentan inclusive contra los derechos de las partes en el proceso. ¿Cuál es la finalidad de esta ley, o por lo menos la que ella anuncia en su artículo primero? La finalidad de esta ley es incrementar el acceso al crédito mediante varios mecanismos, ampliando los bienes que pueden ser objeto de las garantías mobiliarias, los derechos o las acciones y los derechos y acciones que pueden ser objeto de la garantía. Y entonces, en ejercicio de esa ley, ocurre algo que parecía inusitado, que no pudiera ocurrir en Colombia, y fue que la ley derogó el famoso pacto comisorio previsto en el inciso segundo del artículo 2422 del Código Civil, que, como ustedes saben, esa forma de pacto comisorio es aquel en virtud del cual se le prohibía al acreedor ejercer maniobras para hacerse a la propiedad del bien de manera directa. De la única manera que el acreedor podría procurar quedarse con el bien, hacerse a la propiedad del bien, sería mediante la iniciación de un proceso ejecutivo y en él hacer la correspondiente postura para quedarse con el bien. Pues bien, esa piedra de arqueología del derecho civil y del nuestro particularmente, que tenía que ver pues con una garantía importantísima, que en medio de todo también manda mensajes de paz y de no violencia, que es la de que el acreedor no pueda quedarse con el bien de manera inmediata, de manera unilateral para hacerse pagar la acreencia, ha desaparecido de nuestra legislación, en el caso, por supuesto, de la prenda, que era donde estaba establecido. Ha desaparecido ese pacto comisorio. Y era necesario, dentro de la ideología que inspira esta ley, que esa norma desapareciera, que se modificara, porque es que lo que hay que decir aquí claramente es algo que me parece que no puede soslayarse. Este estatuto fue expedido para atender exigencias internacionales y por eso responde a una copia, una mala copia del proyecto UNCITRAL sobre el mismo tema.
Es la pésima costumbre de estar copiando legislaciones foráneas para cumplir en los organismos multilaterales y poderle decir al mundo que aquí en Colombia se están actualizando las instituciones, cuando en verdad ni se actualizan y lo que se hace es empobrecer o generar situaciones de riesgo para las personas. Esa pésima costumbre recientemente, el día de ayer, por ejemplo, ustedes lo vieron, de estar arrodillándose permanentemente a todas las cosas que pasan afuera, por fortuna, contando con la suerte de un ministro de Justicia que realmente es un jurista y un demócrata, se paró la extradición de un pobre sujeto que era carpintero y que ya estaba a los pasos de irse a temperar unos días bastante importantes en Estados Unidos por cuenta de una extradición en la que resultó involucrado sin tener arte ni parte en nada de las cosas que estaban sucediendo. Algo similar ocurre aquí con estas cosas. Y yo, pues desde esta tribuna, censuro esa ley desde ese punto de vista. Y consecuente con esta primera observación de este estatuto, pues la primera consecuencia es que se modifica el concepto de título ejecutivo para los fines de la ejecución de la garantía mobiliaria. El título ejecutivo para la ejecución de la garantía mobiliaria es el formulario registral de ejecución de la garantía inscrito o de restitución. Es decir, es un documento extraño a nuestras costumbres, extraño al recorrido que se tiene respecto del título ejecutivo, que es aquel documento que proviene del deudor o que hace plena prueba en su contra. Porque ese registro, que es un registro público, puede ser manejado, modificado, adicionado por el propio acreedor durante el término de la ejecución, durante el término de la duración de esa garantía mobiliaria. Entonces, allí vamos a tener un título ejecutivo que no proviene del deudor, que es un título ejecutivo además que va a estar sujeto a la vicisitud de que el acreedor en cualquier momento lo pueda modificar para adicionar bienes, excluir bienes, en fin, hacerle todas las modificaciones con tal, eso sí, de que el acreedor haya tomado el buen cuidado de hacer el registro de la modificación respectiva ante el registro, el registro de la garantía mobiliaria. ¿Es eso bueno para el país? ¿Es un mensaje de paz el de que el acreedor pueda tener semejante prerrogativa tan fuerte, tan determinante en el manejo del crédito y de la garantía que le ha sido concedido? Yo me temo que no. Y ojalá, por el bien de que eso no genere peores consecuencias, terminar equivocándome. Y unas disposiciones generales relacionadas con la ejecución de las garantías mobiliarias. La ejecución de las garantías mobiliarias se debe hacer ante el juez civil competente y ante la Superintendencia de Sociedades, que fue realmente la gestora de este esperpento de ley, y a prevención, en el caso de la Superintendencia de Sociedades será a prevención, claro, por supuesto, bajo el entendido de que se trate de una garantía mobiliaria en la que esté involucrada una sociedad sujeta a inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Y entonces esa ejecución está dirigida para que en el momento de presentarse un incumplimiento del deudor, el acreedor pueda acudir al mecanismo de adjudicación o realización especial de la garantía previsto en los artículos 467 y 468 del Código General del Proceso. Y para que pueda adelantarse el mecanismo de realización especial de la garantía, el acreedor a quien se le haya incumplido cualquiera de las obligaciones garantizadas podrá requerir por escrito al deudor para que dentro del término de 10 días manifieste su disposición a someterse a la ejecución especial de la garantía mobiliaria. Si ese deudor guarda silencio o no acepta, entonces el acreedor podrá iniciar enseguida el trámite de la ejecución. Pero es importante tener en presente que ese procedimiento para llegar a la ejecución de la garantía no es obligatorio, no es un requisito de procedibilidad, de manera que bien puede el acreedor prescindir de ese trámite y acudir a formular la demanda directamente.
Y una figura que algunos dicen que es de mucha utilidad, yo creo que es de cierta sofisticación, que es lo relacionado con la ejecución de una garantía mobiliaria sobre bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación. Entonces, aquí se presenta la circunstancia en la que un acreedor, en la que un deudor tiene un bien inmueble en el que lo ha otorgado en garantía hipotecaria a un acreedor, y además de eso puede darse la hipótesis de que le haya otorgado idéntica garantía a ese acreedor o a otro respecto de aquellos bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación. Es decir, el caso de un acreedor o dos acreedores que tienen dos garantías, una sobre el bien inmueble y otra sobre aquellos bienes que son muebles por su naturaleza, pero que se consideran inmuebles por destinación o muebles por anticipación. ¿Qué se hace en ese evento? ¿Cuáles son los caminos que puede escoger el acreedor? El acreedor puede escoger, si es uno solo, ejecutar ambas garantías en un mismo proceso. O puede, si a bien lo tiene, ejecutar las garantías separadamente, una por el lado de la ejecución de la garantía hipotecaria y el otro por el lado de la ejecución de la garantía mobiliaria. Por supuesto, cuando se da la circunstancia de que son acreedores diferentes, pues es muy difícil hacerlos coincidir en los mismos propósitos. Allí hay un aspecto de duda, de inquietud frente a lo que realmente puede hacerse en esa específica situación. Y viene la figura del pago directo que está prevista en el artículo 60. Esa figura del pago directo es realmente la joya de la corona de la ley porque le permite al acreedor utilizar el mecanismo de hacerse pagar directamente con la aprehensión, el comiso del bien sobre el cual está otorgada la garantía. Y entonces esa facultad la puede ejercer el acreedor cuando se haya pactado de mutuo acuerdo o cuando el acreedor garantizado sea el tenedor de los bienes, es decir, que esté en su poder el bien y pueda por esa misma razón hacerse el pago directo. Y para ese momento entonces de la satisfacción de esa acreencia se hará teniendo en cuenta un avalúo realizado por un perito designado de una lista de la Superintendencia de Sociedades. Y entonces ustedes empiezan a ver aquí unas cosas que yo creo que son realmente lesivas del derecho a la defensa. No se previó de manera alguna un mecanismo de contradicción de ese dictamen pericial realizado por la Superintendencia de Sociedades. Yo me resisto a creer que cuando esto esté funcionando, la Superintendencia de Sociedades o en su caso los jueces vayan a aceptar el dictamen de ese perito de la Superintendencia de Sociedades sin haberlo sometido a la contradicción. La norma no dice absolutamente nada frente a esto, pero yo creo que sería obviamente un atropello gigantesco que se tuviera ese dictamen como plena prueba sin que hubiera existido la posibilidad de controversia por parte del deudor afectado. Como ven, es una ley que está obviamente concebida exclusivamente en función de los acreedores, en función de los sectores pudientes de la economía. Y por supuesto que ellos también tienen derecho, pero lo que no puede suceder es que se conciba una ley en la que de manera categórica todo está hecho para que juegue en favor de la parte económicamente más poderosa. Y viene el tema relacionado con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la vigencia anticipada de normas del Código General del Proceso, que allá hay un hallazgo bastante especial. Aquí se puede recurrir a la conciliación, al arbitraje y a cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos cuando se presenten conflictos relacionados con el tema de la garantía mobiliaria, inclusive respecto de la ejecución de la garantía mobiliaria. Y una curiosidad que todavía yo no termino de descifrar es por qué razón en este estatuto se estableció una norma según la cual los artículos 269 a 274 del Código General del Proceso y el 468 del mismo estatuto, que se refieren en su orden a la tacha de falsedad de los documentos, y el 468 a los requisitos especiales para la ejecución de la garantía real,
esas disposiciones entraron a regir ya, a pesar de que el Código General del Proceso no ha entrado a regir. En otras palabras, en estos días comentábamos con el profesor Parra Quijano una paradoja. Nosotros hicimos un Código General del Proceso en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal con la esperanza de que primero llegara a regir en los despachos de los jueces civiles y mercantiles y de familia. Y hoy, 2 años después de haberse expedido la ley, tenemos que el Código General del Proceso rige en todas partes, menos donde habíamos apuntado. Y es así. Y entonces, fíjense ustedes esta curiosidad. Para los solos efectos de esta ley de las garantías mobiliarias, está ya hoy rigiendo el régimen de la tacha de falsedad de documentos, cotejo de firmas, etcétera, única y exclusivamente para lo que tiene que ver con las garantías mobiliarias. Y además, el trámite del proceso especial de la garantía real está vigente única y exclusivamente para el proceso de adelantamiento de la ejecución prendaria. Y todas las demás normas del Código General del Proceso, con algunas excepciones, están esperando que llegue el día que finalmente el Consejo Superior de la Judicatura diga de la orden de largada de que esté vigente el estatuto. ¿Por qué se adelantaron esa vigencia? Obviamente es otra manifestación del propósito de que la legislación, esta legislación, sirviera única y exclusivamente unos intereses comerciales. Y paso enseguida a hablar de algunos aspectos del proceso ejecutivo en el Código General del Proceso. La primera circunstancia que me parece importante, nosotros lamentablemente, profesor Landoni, no podemos hablar todavía de luces y sombras del proceso ejecutivo, porque como no ha empezado a regir, no tenemos todavía la experiencia de saber qué es bueno, qué es malo, y la experiencia demuestra que todos los estatutos procesales solamente se comprenden el día en el que un secretario o un sustanciador de un juzgado decide interpretar esas disposiciones. Antes son cosas de los profesores universitarios que hacemos, todas de pronto muy importantes, muy elevadas, pero solamente el día en que un secretario decide cómo es que se aplica, ese día es cuando se ven las luces y las sombras de los estatutos. Y entonces, lo primero que hay que señalar, que a mí me parece bueno, positivo, es haber unificado el trámite del proceso ejecutivo en una sola vía procesal, por supuesto, con algunas disposiciones especiales cuando se trate de la ejecución de la garantía, porque hoy tenemos el ejecutivo singular quirografario, el ejecutivo singular con garantía real y, por supuesto, el ejecutivo mixto, que se sigue por la vía del ejecutivo singular quirografario. Ahora, en el Código General del Proceso va a ser un solo estatuto, un solo trámite para eso. Lo otro que me parece importante comentar es que han desaparecido la práctica de las diligencias previas para los fines de acabar de completar aquel título que le faltan unos requisitos para que sea ejecutivo. Ya se había hecho algo en el pasado quitando esa diligencia previa o dejando sin efecto esa diligencia previa del reconocimiento de firma del documento cuando se creó la presunción en la Ley 446 del 98 que aquel documento que reúna los requisitos del título ejecutivo está amparado con la presunción de autenticidad. Pues bien, ahora se han acabado las diligencias previas del requerimiento para constituir en mora la cesión del crédito y ha desaparecido también la notificación de la existencia del crédito a los herederos por la sencilla razón de que ha sido derogado el artículo 1434 del Código Civil, que es la norma que establecía esta obligatoriedad. Y entonces, el demandante que no tenga todavía un título ejecutivo porque le falta el requerimiento para constituir en mora o la cesión del crédito, la notificación de la cesión del crédito, también podrá presentar su demanda, pero ya no tendrá que acudir a pedirle al juez ni anticipadamente ni antes del mandamiento de pago si presenta la demanda, que se adelante el requerimiento para constituir en mora o que se adelante la notificación de la cesión del crédito, porque, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 94 y también con lo previsto en el artículo 423 del Código General del Proceso, una vez que el juez profiera el mandamiento de pago y se notifique esa providencia, a partir de ese momento, entonces, surten los efectos
ese acto procesal de la notificación surte los efectos del requerimiento para constituir en mora y de la notificación de la sesión. Algunos han criticado desde ya la disposición diciendo que entonces no se van a poder pedir intereses desde antes. La situación era exactamente la misma hoy. No se pueden pedir los intereses sino en aquellas obligaciones en las que requiere el requerimiento para constituir en mora, sino a partir de que ocurra ese acto procesal. Es una buena disposición, sin duda. Una reforma que vamos a ver qué tanta utilidad presta es la de limitar el ejercicio de la defensa del demandado ejecutado frente al auto ejecutivo en cuanto a que no puede alegar requisitos de existencia del título ejecutivo, sino por la vía del recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Y con una observación que a mí me parece que va a caer en el vacío de pronto, que es la siguiente: ese requisito, esa exigencia de que el demandado que tenga reparos a los requisitos del título ejecutivo los tenga que hacer valer en ese instante procesal, so pena de que no lo pueda hacer, y además con una restricción al juez de que cuando vaya a proferir sentencia o vaya a proferir el auto que ordena seguir adelante la ejecución, no pueda volver a revisar ese asunto. En otras palabras, es un tema que hace tránsito a cosa juzgada dentro del proceso. El tema del mandamiento de los requisitos de existencia del título ejecutivo, si no se controvierten en ese momento, ya no se pueden volver a tocar. Pero claro, eso dice la ley. Por ahora, veremos qué dice la jurisprudencia cuando tenga que enfrentar la siguiente situación. Si se presenta la acumulación de demandas en un proceso ejecutivo en el que ya se dictó sentencia inclusive o en el que ya pasó la oportunidad para controvertir el mandamiento de pago, ese acreedor que acumula la demanda en ejercicio del derecho de proponer trámites para desconocer el crédito de los demás acreedores, bien podría hacer, a mi juicio, una controversia respecto de los requisitos del título ejecutivo. Ese es un aspecto que, por supuesto, no pudo prever el legislador, porque, entre otras cosas, tampoco se nos ocurrió a nosotros. En el tema de la regulación de perjuicios se mantiene el tema, la posibilidad de que se controvierta esa regulación de perjuicios cuando el demandante ha acudido a la regulación de perjuicios, bien sea los moratorios o los compensatorios, solo que aquí, con base en esta norma que sí está vigente ya el 206 del Código General del Proceso, esa regulación de perjuicios, una vez que se ha propuesto la objeción por parte del ejecutado, en la que deberá ser muy preciso, dando cuenta de cuáles son los rubros que controvierte, el tema debe resolverse en una audiencia que al efecto debe convocar el juez. Lo cual, fíjense ustedes, esa norma está vigente sin que esté vigente todavía la oralidad, lo cual nos dice que muchas de las normas del Código General del Proceso bien podrían estar ya vigentes, aun cuando el tema de la oralidad no lo esté. En materia de las excepciones previas, se mantiene el principio de que deben ser propuestas por la vía del recurso de reposición contra el mandamiento de pago, y en el tema de las excepciones de mérito, la posibilidad de controvertirlas dentro de los 10 días siguientes a la notificación con el traslado al demandante y su resolución mediante el trámite del proceso, el trámite de las audiencias propias del proceso verbal o del verbal sumario, dependiendo, por supuesto, de la cuantía. Ahora tenemos allí una dificultad grande porque no se sabe si se aplican o las normas del Código de Procedimiento Civil o las de las normas de la Ley 1395, que prevén una audiencia muy semejante a la del Código General del Proceso. Pero lo que es remarcable de todo esto es, sin duda, la circunstancia de que esas excepciones deban decidirse en un trámite breve, sencillo y rápido, como lo es el de una audiencia convocada con tal fin. Lo otro que merece comentario es la reforma introducida a la citación de los acreedores con garantía real en esta forma de ejecución en la que el acreedor no invoca una garantía, un acreedor quirografario. Se da la misma circunstancia de que deben citarse al proceso aquellos acreedores con garantía real cuyos bienes dados en garantía sean perseguidos judicialmente en el proceso. Así está hoy. La diferencia importante es que
ahora ese acreedor que es citado al proceso para que haga valer su derecho, bien sea un acreedor hipotecario o un acreedor prendario, ese acreedor tiene la obligación dentro de los 20 días siguientes de ejercer su derecho siempre ante el mismo juez, o lo hace acumulando su demanda ante el proceso donde lo citaron, o presenta una demanda separada pero ante el mismo juez. Entonces se va a acabar esa circunstancia de que un acreedor podía ir a ejercer su derecho separadamente, lo que por supuesto generaba una controversia a veces insoluble. Y el tema del remate de bienes. Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, y yo no voy a desistir, no porque yo sea un obseso con mis ideas, sino porque creo que esto es uno de los temas que deben ser mejorados. Si algo debería quitársele a la mano de los jueces es la labor de realizar los remates. Los remates no son labores judiciales. Ojalá lleguemos algún día a esa solución. Pero aquí en este tema del remate de bienes se mejora la redacción de la Ley 1395 del 2010, que acabó con ese perverso sistema de los remates en los que se presentaban verdaderamente un cartel de rematantes que llegaban a encarecer los precios. Ahora, y desde la Ley 1395 se debe presentar, como ustedes seguramente lo recuerdan, la licitación en sobre cerrado ante el juez el día de la diligencia. ¿Cuál es la novedad que trae este remate de bienes? Este remate de bienes, la novedad que trae es que esa licitación se puede hacer 5 días antes de que tenga lugar la diligencia y además se podrá hacer, por supuesto, en el curso de la misma diligencia. Eso facilita, le da más transparencia al tema de la subasta. Y hay otras modificaciones, por ejemplo, que en el remate que se practica en el Ejecutivo con garantía real, en mi criterio ha quedado abolida la posibilidad de que el acreedor ante el remate desierto pueda pedir dentro de los 5 días siguientes que le adjudiquen el bien. Esa posibilidad ha quedado suprimida, inclusive hoy que ya está rigiendo esas normas para el caso de las garantías mobiliarias, no se podría hacer uso de esa prerrogativa, entre otras cosas porque ya tienen elementos o mecanismos idóneos de mucha mayor eficacia. Y un punto que va seguramente a generar controversia es el de si en el remate de los bienes en la ejecución con garantía real, el rematante debe consignar o no el impuesto de remate. Lo digo porque esa norma no está repetida en la parte del remate de bienes de la ejecución con garantía real. Yo creo, en todo caso, que esa norma general de pagar el impuesto de remate se aplica para todo remate que se haga por la justicia. Así en esta norma especial no se hubiese dicho nada, en mi opinión, debe conseguirse pagando ese remate, ese impuesto. Y como todas las cosas no son perfectas, fíjense, y con esto termino, cuando uno mira el artículo sobre la ejecución especial de la garantía, encuentra una norma bastante confusa desde que se implementó en la Ley 1395 del 2010, ahora en el Código General del Proceso se establece que a este procedimiento de la ejecución especial de la garantía no se puede acudir cuando el bien esté embargado por cuenta de otra autoridad. Eso parece sensato. No se puede pedir la ejecución de una garantía que está sirviendo a los fines de una medida cautelar en otro proceso. Pero, sin embargo, la norma también señala algo que parece contradictorio. Dice, a esta solicitud de subasta previa que se puede dar en este evento, también pueden pedirla no solamente el acreedor, sino el acreedor de remanentes, lo que por supuesto plantea una contradicción gigante, porque no se entiende cómo no se puede acudir al procedimiento si está embargado el bien, pero el acreedor de remanentes sí pueda solicitar la subasta previa. Son estas las observaciones puntuales frente a un proceso que ojalá tenga que ver mucho con la paz y la concordia entre los colombianos. Muchas gracias.